tema medios probatorios y medios impugnatorios en el proceso contencioso administrativo. Está a cargo de la doctora María Hazana A. Muchas gracias. Material. El material lo van a pegar en el programa. Bueno, buenas noches. En la clase pasada habíamos hecho ya toda la primera parte que correspondía a los aspectos generales del proceso contencioso administrativo. Vimos que se trata de un proceso que es de una naturaleza muy especial porque está dedicado exclusivamente a servir a las actuaciones o para impugnar las actuaciones de la administración. Aquí habría que agregar a lo dicho que no todo acto de la administración es impugnable. Aparecen las actuaciones impugnables expresamente señaladas en la ley, pero al respecto cabría definir también que hay una diferenciación que no la vamos a encontrar en la ley de proceso contencioso administrativo, pero sí en la ley de procedimiento administrativo general, la 27444, por la cual se hace un distingo entre lo que es el acto administrativo y lo que es un acto de administración. Se dice que un acto de administración es aquel que está destinado a servir a la organización de la institución. Por ejemplo, la determinación de horarios, por ejemplo, crear una oficina, por ejemplo, crear programas de apoyo, ¿no? Y en cambio estamos frente a un acto administrativo cuando sí se está decidiendo intereses de los administrados. Entonces hay una diferencia sustancial. La semana pasada tuve un caso humano, por ejemplo, en la que una entidad demandaba a la Asociación Nacional del Agua para los efectos de impugnar una aprobación de un dictamen, de un estudio hidrográfico, un estudio de impacto ambiental que había hecho la Asociación Nacional del Agua. Y la discusión se centró en eso, en que si se trataba de un acto administrativo o un acto de administración. Porque si estábamos frente a un acto de administración no podía recurrir al proceso contencioso. Entonces había que hacer el distingo, ¿no? Había que hacer el distingo. La norma de la ley 27444 lo hace. Entonces, repito, un acto de administración es aquel que está destinado exclusivamente a regular la organización interna de las entidades. Entonces, el aprobar, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental no tiene nada que ver con la organización. También afecta o puede eventualmente agraviar los intereses de los administrados. Entonces estamos frente a un acto administrativo público. Entonces miren cómo estas cosas presentan cierta problemática, ¿no? Venía con la decisión del juez superior, del juez de primera instancia, que decidía que se trataba de un acto de administración. Y por eso declaraba improcedente el colegiado, revisando estas situaciones que les acabo de explicar, que la naturaleza jurídica de la pretensión determinó que se trataba de un acto administrativo y por tanto declaró la nulidad de la resolución para ordenándole al juez que así volviera a ratificar la demanda legal. Entonces el distingo no es algo de poca importancia, ¿no? En el momento que tengamos que decidir sobre un asunto contencioso, si podemos demandar o no, tenemos que hacer este tipo de distingos
está afectando, por ejemplo, la libertad de culto. Entonces no se afectaría, ya he tenido consultas parecidas. Pero es más que nada en la línea de la parte. La administración puede poner, siempre y cuando se sabe la ley de unión es el descanso dominical y el número de horas para trabajar, ¿no? Dentro de la semana. Pero sí también por pacto muchas veces los trabajadores tienen derecho a determinados horarios. Entonces ahí también hay que distinguir, no es tan fácil que la administración pueda cambiar los horarios ya preestablecidos o producto de pacto de los trabajadores, porque entonces ahí se está vulnerando derechos laborales. Entonces ahí sí se puede venir al contencioso. O sea, por eso la cosa es sutil. Hay que ver si lo que se decide está afectando el interés del trabajador, del funcionario administrativo como tal, o si se trata solamente de disposiciones que hacen posible la organización interna. Entonces, hay cosas que pueden ser de disposición interna absoluta y hay esas mismas cosas pueden ser a su vez también afectando los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, si se suprimen plazas, ¿no? O si se dice que ya no va a ser tal cosa sino la otra, podría haber una afectación al cargo. Eso también sí, eso sí podría ser materia. Si bien tienen la administración derecho y facultad para organizarse internamente, esto lo tiene que hacer sin afectar los derechos obviamente adquiridos de los trabajadores, ¿no? El derecho al cargo, el derecho al sueldo, no podría bajar los sueldos, por ejemplo, ¿no? Y eso podríamos decir que es un acto que va, pero por ejemplo la administración podría decir, no tengo plata para pagar, así que voy a bajar el sueldo. Sí, pues, eso podría facilitar su organización interna, pero está afectando a la. Entonces eso ya no sería, digamos, un acto no sería puramente de administración, sino sería un acto administrativo porque el trabajador puede discutirlo en un contencioso administrativo. Entonces hay ciertas sutilezas, por eso leyendo nos vamos a poder dar cuenta y hacer este distinto, ¿no? ¿Ya está? Bueno, vamos a ir avanzando. Ahora vamos a trabajar lo que son los medios impugnatorios. La impugnación es sabido que se trata o es un aspecto del derecho a la debida tutela, el derecho de acción o al debido proceso. O sea, ustedes saben que el derecho de acción forma parte de una serie de derechos entre los que podemos contar también el derecho a la tutela. Pero el derecho a la tutela comprende el debido proceso, comprende a su vez una serie de pequeños derechos como son el acceso a la justicia, como puede ser el derecho a probar en el juicio, ¿no? Uno de estos tantos derechos del debido proceso es el derecho a impugnar. Impugnar significa ¿qué cosa? Significa cuestionar. Cuando decimos que estamos frente a una impugnación, diremos que estamos recurriendo. ¿Por qué la utilización del término de recurrir quiere decir recurrir a una persona para cuestionar una decisión? Lo normal en términos de la impugnación es que se recurra a otro órgano diferente al que se dictó la resolución que se pretende impugnar. Eso es lo general, lo que para nosotros es lo más común. Pero hay también situaciones en las que se recurre al mismo órgano jurisdiccional que dictó la decisión para que él mismo la resuelva. Y entonces así vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase cómo es que se dan los diferentes tipos de medios impugnatorios, dentro de ellos los recursos, y dentro de los recursos aquellos que se plantean ante el mismo órgano jurisdiccional o aquellos que se plantean ante un órgano superior o aquellos que planteándose ante un órgano jurisdiccional tienen por finalidad impugnar la decisión de un inferior o de un judicial. Esto es lo que vamos a tratar en esta clase. Y para empezar, entonces, vamos a señalar algunos aspectos generales del derecho a la impugnación. Y lo primero que tenemos que
Sí, agarrando su plumado, ya no. La sede está están metidos. Acá es más fácil de la Bueno, vamos a ir avanzando porque yo estoy con muy poco tiempo y justo me tengo que retirar temprano. Entonces no quisiera dejar las cosas más importantes. Preferible más bien voy a ir haciendo un resumen. La primera parte son notas que he consignado yo, que son las características de este. El primero es el que se trata de un derecho constitucional, que es lo que había señalado anteriormente, que está expresamente previsto como tal. O sea, si bien forma parte del derecho al debido proceso, que incluso se podría considerar el derecho a la tutela, de todo modo la Constitución lo considera como un derecho especial, como el derecho a la doble instancia. ¿Por qué? El derecho, digo yo, contraparte de la función jurisdiccional, que es la prevista en el artículo 139 de la Constitución. Se trata de un derecho abstracto. Cuando nosotros hemos estudiado el derecho de acción, no sé si ustedes se acuerdan, se habla del derecho de acción como un derecho también abstracto, o el proceso con una finalidad concreta y una finalidad abstracta. Bueno, aquí también vamos a tener una característica de derecho abstracto. ¿Por qué? Porque podría ser que nosotros cuando hagamos uso de este derecho de impugnación, que significa recurrir de una resolución, o sea, cuestionar una resolución por la que uno no está de acuerdo, pudiera ser que uno no tenga la razón. Sin embargo, eso no resta el derecho a impugnar. O sea, el derecho a impugnar existe porque sí, por sí mismo, no porque se tenga derecho a que la resolución sea modificada. Esa es una nota de este derecho. Por eso cuando uno dice hoy la doble instancia es algo sagrado. De allá que yo tenga la razón o no en apelar es otro cuento, ¿no? Pero realmente, si yo apelo, a mí me tienen que dar, si cumplo con todos los requisitos, vamos a ver cuáles son ahora en términos generales, si cumplo con todo, me tienen que conceder esa oportunidad de recurrir a otro órgano. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad práctica de la impugnación? Es que se deje sin efecto, se anule, se modifique la decisión que dicta un juez. ¿Y por qué es que se busca que se anule o se modifique una decisión? Porque esa decisión agravia o perjudica. Esto es vital. El agravio es vital. Sin agravio no hay impugnación. Nosotros podríamos decir que la impugnación representa una parte del derecho de acción. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, cuando impugnamos tenemos que tener también un petitorio, que normalmente se conoce como la expresión de agravios. Cuando nosotros exponemos nuestros agravios, ahí estamos planteando el petitorio, es casi igual al petitorio de una demanda. Estamos delimitando lo que estamos discutiendo, lo que queremos que el mediador solucione. Entonces miren cómo la impugnación se inserta de suyo en el corazón mismo del derecho de acción, y como les repito, debe haber agravio para poder impugnar. De esa manera podemos decir entonces que la impugnación es un medio de saneamiento también del proceso, porque de esa manera podemos corregir los errores o los vicios de una resolución. El principal efecto de toda actividad impugnatoria, no se perturben, todavía no hemos entrado a los recursos, no estamos hablando de las fases de la apelación, estamos hablando del derecho a impugnar en términos generales. El efecto principal de una impugnación es que deja en suspenso la resolución que se impugna.
aquí debemos hacer una excepción, salvo aquellos casos en que por mandato de ley la resolución, no obstante apelada, se puede. Es el caso de los amparos, que el Código Procesal Constitucional se prevé la posibilidad de que, no obstante dictada la sentencia de primera instancia, se recurre de ella, si es favorable al amparista, se puede ejecutar provisoriamente. Otra excepción sería en todos los casos de medida cautelar, donde las medidas cautelares van a pedir la ejecución inmediata y provisoria de la sentencia. Pero el efecto general del recurso de los medios impugnatorios es eso, deja en suspenso la decisión. Entonces ustedes saben que ahí es importante que los actos del nivel procesal adquiera firmeza. Por la firmeza, el acto se vuelve ejecutado. Mientras no adquiere firmeza, el acto no puede ser. Entonces, por la impugnación, lo que impedimos es la ejecución del acto, lo que dejamos en suspenso la decisión. Bien, vamos a pasar a ver. Vamos a apuntar para que no se Arriba. la cámara, al proyector. Para allá. Pero se ha ido corriendo para otra fila. No, mejor hijita tú. Yo no soy manejante. Ya, anterior, se fuiste mucho. El punto 1.3. No, pasa ese, el siguiente. Los fundamentos. Vamos a ver los fundamentos tecnológicos. Cuando hablamos de tecnología estamos hablando de una finalidad filosófica. O sea, ¿para qué existe la impugnación? Un primero, pero hay otro que está ahí, se ha pasado. Una anterior ahí. Parece que se ha comido. Bien, eso lo van a encontrar en las notas que estoy dejando. El primer fundamento es la finalidad. El sentimiento que tiene el hombre o las personas, el sentimiento que tenemos frente a una resolución que nos agravia de una u otra forma es el sentido de no haberse hecho justicia. Entonces la finalidad del recurso justamente es acceder a la justicia. Otra característica de este recurso, otra finalidad teleológica, otro fundamento teleológico es el de la relevancia. Cuando yo hablo de relevancia quiere decir que la impugnación debe recaer sobre un punto o un aspecto que sea relevante para la justicia. Esto se relaciona en forma directa con el agravio. O sea, tiene que ser algo que me perjudique, porque si no me perjudica, no hay agravio. Hoy día acabo de estar viendo un caso en el que una mujer, en el procedimiento administrativo, le abren proceso disciplinario a ella y a 2 personas más. Entonces ellos, después de abrir el proceso disciplinario, sale una resolución que los sanciona a los 2, pero a ella la absuelve. Y después estos 2 apelan, y con lo que apelan entonces la administración declara la nulidad de la resolución por la cual se había ordenado abrir proceso administrativo, pero solo respecto a ellos 2. Entonces esta mujer viene e impugna la resolución. El abogado se mareó probablemente porque estas cosas a veces son complicadas, hay que poner igualitos, porque yo misma a veces me entiendo, hay 20 resoluciones. Es bien complicada la materia administrativa, los actos administrativos están mal redactados. Ahora, cada vez menos ya contratan abogados, ya hay más
estuviera volviendo a calificar las infracciones, creía que ella seguía en el proceso administrativo sancionador. Y no se daba cuenta que al margen de haber declarado la nulidad respecto a estos dos, para ella había una resolución que la absolvía. Entonces, ¿tendría ella un interés para impugnar esa decisión? No la tendría. Viene al proceso y demanda, entonces se le declara que hay una falta de legitimidad para uno. Entonces, el interés marca mucho la cuestión procesal. En la materia impugnatoria, si no hay agravio, no hay interés para recurrir. Y este agravio se produce cuando el perjuicio es relevante para el caso. Por ejemplo, un apelante podrá impugnar, apela y pide la nulidad de una sentencia y dice: lo que pasa es que no me notificaron con tal resolución. Sin embargo, a lo mejor dentro del proceso se ve que este ha venido actuando en su defensa de manera regular y que esa falta de notificación de un acto X por ahí no lo perjudicó en nada, no lo agravió. Pero si no hay agravio, su recurso tendrá que ser desestimado, porque falta un interés relevante. A la justicia no se la mueve por gusto. Así como para accionar tiene que haber una afirmación de que hay un daño, de que hay una incertidumbre que se quiere solucionar, que hay un conflicto que se quiere solucionar. En la materia recurrible, en la materia de impugnación, tendrá que ser igualmente asuntos relevantes los que se aleguen, que tengan que ver con el derecho que se está discutiendo, porque si no, no va a proceder esa impugnación. El principio de personalidad, ese es un principio que tiene mucho que ver con lo que es la acumulación subjetiva que vimos en la clase pasada. Se dice que el recurso opera contra quien o a favor de quien lo ejerce. Cuando una sola parte, un solo sujeto procesal forma parte de una parte demandada, o sea, por ejemplo, la parte demandada o demandante son un sujeto y un sujeto procesal, no tenemos problema, porque se afecta el sujeto procesal de parte demandada, es un hito solo. Donde sí vamos a tener problemas es cuando hay litis consorcio. Y por eso es que yo les dejé ayer, la semana pasada, las notas para que ustedes pudieran estudiar. Más allá de venir a la clase, sacar un certificado y tener unas notas, qué sé yo, les interesará aprender. Entonces, les he dejado eso justamente para que ustedes sigan leyendo y estudiando lo que es el litis consorcio, que tiene una importancia grande a través de todo el proceso. Entonces, si por ejemplo estamos en un litisconsorcio que es facultativo, no tenemos problema, porque se afecta el sujeto procesal de parte demandada, es un hito solo. Donde sí vamos a tener problemas es cuando hay litisconsorcio. Y por eso es que yo les dejé ayer, la semana pasada, las notas para que ustedes pudieran estudiar. Más allá de venir a la clase, sacar un certificado y tener una nota, qué sé yo, les interesará aprender. Entonces, les he dejado eso justamente para que ustedes sigan leyendo y estudiando lo que es el consorcio, que tiene una importancia grande a través de todo el proceso. Entonces, si por ejemplo estamos en un litisconsorcio que es facultativo, o sea, de aquellos que se juntan o que están dentro del proceso, pero cada uno con sus intereses individuales, oye, esta cuestión, ¿cómo se sube? Esto creo que es acá. Ahí, aquí acostadito. Por ejemplo, ¿cómo le va? A demanda a B y a C. ¿Ya? A demanda a B y a C. Supongamos, vamos a poner algo muy simple, es una suma de dar, una obligación de dar suma de dinero. Y A demanda a B y dice: este me debe 40 y este me debe 50. Las dos obligaciones están escritas en un papelito, porque ese día se tomaron unos tragos y le sacaron plata al pata, pero no estaba tan zampado, les hizo que no. ¿Ya? Entonces, para poner un ejemplo grueso. Entonces, aquí cuando se demanda, se forma un litisconsorcio
que es lo que se conoce el facultativo, porque este señor A puede demandar a parte a B si quiere, solito para reclamarle los 40, a lo mejor le quiere perdonar pues a los 50 y a lo demás. O si quiere puede demandar a 50 solito, o si quiere hacer los procesos intermedios. Pero hemos dicho que para eso está la acumulación, para ahorrar, ¿no? Entonces él utiliza la figura de la acumulación, un solo proceso en los campos generales. Si se produce la sentencia va a establecer que B debe 40 y C 50. Entonces B apela. El principio personal que nos dice que el superior solamente va a conocer de esta impugnación respecto de B, porque el recurso es claro. No podrá entrar a discutir lo de C, que no ha dicho nada. Entonces se dirá respecto a C, la sentencia quedó firme, no hay impugnación. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este A, ¿no?, demanda a B y C, pero B y C son esposos? Entonces estamos en un patrimonio autónomo. Esto forma un litis consorcio necesario, que si se demanda solo al marido, el juez tendrá que integrar a la mujer, porque si no, no se puede expedir resolución válida. Entonces, tratándose de un litis consorcio necesario, el principio de personalidad de la apela de impugnación va a operar que si uno solo apela, como corre la misma suerte estos en conjunto, esta apelación sí surte efectos para los dos. Entonces allí sí hay una diferencia sustancial entre el litis consorcio necesario y el litis consorcio facultativo. El principio entonces se va a aplicar de distinta manera en un caso o en otro. Con esto que he dicho, ojo, cuidado, ¿eh? Hay sales que dicen que tratándose incluso del necesario tiene que ser apelado por los dos. ¿Ya? Eso ya es un criterio, pero les advierto, ese no es mi criterio, pero sí he visto algunos que tienen que ser. Ahora bien, el otro principio, ¿por qué no pongo el de renunciabilidad? Ahí estaba mi hija. ¿No ves? Se te están poniendo las fichas aquí. Ahí estaba el de finalidad, todo lo que estoy hablando. Ya, a ver, pasa el que sigue. Va, ahí está. Ya ahora se quiero que está. Aquí la universidad y nosotros también vamos. No la universidad, sino el colegio, que es el que está realizando. Bueno, el de renunciabilidad va a estar determinado por como se trata la impugnación. Ya ustedes se habrán dado cuenta que les he hecho hincapié en que esto se asimila al derecho de acción. Entonces estamos frente a un derecho que como obligación es impositivo. Se demanda si se quiere y se desiste o se renuncia si se quiere. Igual va a ser la impugnación. O sea, puede haber también una renuncia a impugnar, pero también puede haber acuerdo de las partes a impugnar una decisión determinada. O sea, ambas partes se pueden poner de acuerdo. Esto es parte del derecho dispositivo, que es una característica en el derecho civil o el derecho privado. En el caso del contencioso, tal igual como en el civil, va a proceder siempre la renuncia tratándose de derechos disponibles, porque si se trata de derechos indisponibles que tienen que ver con el honor, la buena costumbre, el derecho público, entonces no hay posibilidad de la renuncia. O sea, la renuncia opera pero dentro del principio dispositivo. La prohibición de doble recurso. No es infrecuente que a veces las partes interpongan un doble recurso y normalmente se van a presentar. Por un lado, eso es lo más común. Aquí yo les he puesto reposición a relación, eso normalmente no se da. Lo que se da es que por un lado proponen la nulidad por un escrito y aparte apelan. Si bien la nulidad no es un recurso en sentido estricto, sino un remedio, es un medio impugnatorio. Y esto que yo les estoy hablando son las características
generales de la impugnación. Entonces es válido. No se puede impugnar 2 veces. Y ya veremos cuando veamos la apelación que la apelación lleva implícita la nulidad, pero en el recurso. ¿Ya? Pero si nosotros planteamos la nulidad por un lado y la apelación por otro, se va a rechazar. Este recurso pues, se va a declarar improcedente porque está infringiendo este principio de interdicción o prohibición a doble recurso. El principio de lesividad ya nos hemos referido a él, que es que debe existir y debe mediar agravio. Pasa el tiempo. Bien, los presupuestos de la impugnación son 2. Estamos hablando en términos generales de impugnación, los objetivos y los objetivos. El objetivo es muy sencillo, tiene que recaer la impugnación sobre actos impugnables y son actos impugnables aquellos que lesionan, que agravian a la parte. Y los subjetivos son la parte perjudicada, son los sujetos procesales. Aquí pueden ser las partes, pero también pueden ser los terceros, que no hayan estado como partes originarias, pero que por razón del recurso o que interpongan puedan impugnar la decisión porque la cosa juzgada los puede eventualmente perjudicar. Si bien el principio es que la cosa juzgada no alcanza a quien ha sido parte, sí puede de alguna manera perjudicar indirectamente a una persona. Por ejemplo, el otorgamiento indebido de una licencia puede afectar al vecino. Si le van a poner un negocio que no es de la zonificación. Entonces, enterado de esa situación, él puede verse legitimado o sentirse legitimado para apelar de una decisión que haya declarado que su vecino sí tiene derecho a la licencia. Entonces podrá recurrir y exigir que se le comprenda dentro del proceso. A ver, pasamos la siguiente. Ahora sí entramos a los medios impugnatorios. Lo que hemos hablado hasta acá son los aspectos generales de la impugnación. Los medios impugnatorios van a venir definidos por el artículo 355, que los considera como aquellos recursos o medios por los cuales las partes o terceros solicitan que se anule o revoque. Aquí ya tenemos 2 delimitaciones, o la delimitación en 2 aspectos de los medios impugnatorios: la anulación y la revocación. Buenas noches. Cuando nosotros hablamos de revocación es porque estamos buscando un sentido distinto. Cuando hablamos de nulidad es porque estamos buscando que otra vez se le ha caído. Ah, sí, ya verás. Bien, la doctrina lo reconoce como instrumento que se hace valer contra los actos de los auxiliares jurisdiccionales o los actos penales. ¿Para qué? Con la finalidad establecida en la ley de que se revoque total o parcialmente o se anule total o parcialmente. Pasa para ver los errores que vamos a trabajar, que son los errores improcedendo o injudicando. Esto tiene que ver con la anulación, los primeros, y los segundos con la revocación. Los errores improcedendo o improcedendo al procedimiento afectan las formas del procedimiento. Estos son errores que tienen que ser de tal naturaleza que causen una indefensión, porque si son de una naturaleza en que no ha causado esa indefensión, entonces nos dará lugar a la impugnación o a la anulación que se espera. En cambio, el error injudicando ya es el error en el juicio, es el error en el juzgar. Yo voy a explicar ahora, porque
y lo vamos a ver después en la apelación, pero en esta parte voy a explicar lo que conocemos los jueces. Trabajamos con los silogismos judiciales. El silogismo judicial, ustedes conocen el silogismo aristotélico, ¿no es cierto? Premisa mayor, premisa menor, y la conclusión. El silogismo judicial normalmente va a estar determinado por la premisa fáctica, ¿no? Una premisa fáctica que puede ser, por ejemplo, yo tengo un negocio y quiero funcionar, quiero ponerlo en actividad. En los hechos, ¿no? Y la otra premisa jurídica, que será el buscar una licencia. Aplicado esto al proceso, nosotros diremos que yo vengo a pedir la nulidad de aquella resolución que me deniega la licencia. Y la premisa jurídica podrá ser, por ejemplo, una ordenanza municipal que es la que regula la situación. Entonces, si yo demando la nulidad, voy a decir este acto no se apega o no se ajusta o no se adecua a la ordenanza tal. Entonces, esto de acá, cuando el juez analiza, el juez va a seguir este silogismo y va a decir, ¿qué se pretende? La nulidad. ¿Cuáles son los hechos que se discuten? El propietario, ¿no?, inició el trámite prescrito por tal ley, todos los hechos. Luego va a decir, ¿qué dice la ordenanza? La ordenanza dice que hay que pedir, ¿quién puede pedir? Legitimado, el propietario. ¿Qué cosa? ¿Cómo hay que pedir? Tiene que apuntar una tasa, tiene que presentar su solicitud, en fin, lo que tenga que decir la ordenanza. Entonces el juez analiza y dice, oye, pero todo esto de acá, calza acá. Esta operación de silogismo judicial es conocido como subsunción. Subsunción. Este es el trabajo que hace el juez cuando analiza o cuando dicta sentencia. Examina si los hechos del caso se ajustan o están comprendidos en la norma o doctrina que corresponda, sea la invocada o la que corresponda. Porque sabemos que a los jueces les corresponde poner el derecho aunque no haya sido invocado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de errores injudicando, generalmente estos errores se van a dar en esta parte. ¿Ya? Por un lado, puede ser una apreciación errada de los hechos, lo cual supone a veces una errada valoración de los medios probatorios. En esta premisa fáctica entra todo lo que tiene que ver con valoración de la prueba. Y ahí entonces el juez empieza a hacer el análisis sobre la prueba, las cargas dinámicas de la prueba, la transferencia de la carga de la prueba, etc. Y en la premisa jurídica van a entrar todo lo que significa normas y doctrina. Entonces, cuando el juez encuentra estos hechos, se encuentran previstos, calzan acá, se encuentran comprendidos, entonces concluye y declara fundada la ley. Si encuentra que no calza esto, entonces declarará infundada la ley. Los errores injudicando pueden entonces estar en la apreciación de los hechos, puede estar en un error en la norma aplicable, o sea, el juez puede creer que es esta norma cuando en realidad es otra norma, puede equivocarse en la interpretación de la norma,
y consiguientemente, al equivocarse en esta interpretación, cree que los hechos están contenidos acá, pero no lo están. Esos son los errores en indicando o errores en el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio es es la solución que hace el juez de la aplicación o análisis de los hechos a la norma o a la doctrina o jurisdicción. ¿Ya? Entonces, ya les he avanzado porque en el desarrollo de los recursos vamos a volver a este tema de la solución fácil. ¿Cuáles son las clases? Nuestro ordenamiento procesal contempla dos. Uno son los recursos y otros son los remedios. Los remedios, como dice ahí, van a proceder contra los actos procesales que no están contenidos en la resolución. Por eso es que nadie sabe dónde está la nulidad. Cuando pedimos la nulidad, ¿qué cosa es? ¿Es un remedio? No, porque pedimos la nulidad de la resolución tal. ¿Es un recurso? No, porque no está previsto por la ley. Lo tratamos realmente como un recurso, pero no está expresamente previsto, ¿no? Pero sí le damos ese tratamiento. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la oposición a la cuestión probatoria, las cuestiones probatorias, la oposición a los medios probatorios, se dice para algunos que esto también es un remedio, porque tiene por finalidad traerse abajo o desvirtuar un medio probatorio determinado. Con ese criterio, para algunos autores, la tacha, que también es otra cuestión probatoria, también sería un remedio. Y la doctrina y algunos autores que distinguen o reconocen a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta como un recurso, y otros para otros dicen es un remedio, porque lo que pide es la nulidad. Ahí todavía estamos un poco en la nebulosa, vamos a encontrar en la doctrina unas posiciones u otras. Pero para los efectos de nuestro curso trataremos entonces los recursos como los previstos en la ley, que son los que vamos a estudiar a continuación, y los remedios que pueden ser las oposiciones, las tachas, y en cierta forma, en algunos casos, las leyes. ¿Qué pasa ahí? Los requisitos de admisibilidad de cualquier medio probatorio. En la admisibilidad ya todos sabemos que si se trata de los requisitos que aparecen ahí señalados en el artículo 357, o sea, interposición del recurso ante el órgano que cometió el vicio, la formalidad, se dirá qué cosa debe contener, qué cosa debe expresar cada recurso, tiene una formalidad determinada, vamos a ver después, y también cada recurso otorga o da plazo. Estos tres aspectos que aparecen ahí señalados en la posición al juez o el órgano que declara que dicta la resolución impugnada, la formalidad y los plazos son los recursos de admisibilidad. Pasa este párrafo. Los requisitos de procedibilidad vienen señalados por el artículo 385. Es la fundamentación del pedido. ¿Cómo se fundamenta? Expresando la lesión, el agravio. Eso es básico. Si no, no nos van a recibir, porque no se olviden cuando hagan ustedes esto, que tienen que ser muy detallistas. Los abogados cometen muchos errores en eso y no se dan cuenta que esta expresión del agravio es básico, porque va a permitir resolver el recurso de la mejor manera. Se va a saber cuál es la parte que está afectando al interesado. Si el interesado no dice cuál es el agravio, el juez que va a resolver el recurso, el medio impugnatorio no puede saber. Entonces el agravio y el vicio o error tienen que estar expresados. Aquí la adecuación del medio impugnatorio debe estar determinado por la parte. La parte tiene que decir: interpongo recurso de apelación, interpongo recurso de reconsideración o de casación. Tiene que indicar.
son los requisitos de procedibilidad. ¿Cuál es el efecto de no cumplir con estos requisitos? Sabemos que los requisitos de admisibilidad, si no son cumplidos, genera la posibilidad de que el juez ordene un plazo o dé un plazo para subsanar. Y en el caso de la improcedencia, ahí sí ya no va a poder haber esa posibilidad de subsanar. Da derecho al rechazo liminar del recurso. Ahora, tanto la inadmisibilidad, la declaración de inadmisibilidad como la imposibilidad va a dar lugar a un recurso, no se puede apelar. Hay muchos que interponen recurso de apelación y le desestiman, y apelan de la resolución que desestima. Eso no puede ser. No hay apelación ni apelación. Tiene que irse para eso a la nosotros no vamos a estudiar aquí los remedios, no nos hubiera consignado de repente la nulidad, pero eso me parece que la nulidad la debe haber tratado seguramente en procesal con todo detalle. Nosotros vamos a ver los recursos. Ahí les presento yo una clasificación que hace Juan Montero Arroca de los recursos, que utiliza criterio, por un lado la competencia y por otro el ámbito del recurso. La competencia, que es por el órgano que dictó la resolución. Entonces, según esto, se podrá plantear ante el mismo órgano que dictó la resolución o ante el órgano superior. Por ejemplo, la casación puede ser planteada ante la Corte Superior y ahora también ante la Superior, ¿cierto? El caso del ámbito del recurso se refiere a la materia por la que se está recurriendo. Así tenemos nosotros los recursos ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios van a ser que nosotros podemos apelar o podemos impugnar de todo. No hay materia predeterminada. En cambio, los extraordinarios, la ley va a delimitar la materia por la que podemos impugnar. En nuestro sistema, el único caso de recurso extraordinario va a ser la casación. Entonces, ahí la ley va a determinar la materia por la que podemos nosotros pedir que se pase una sentencia. No lo podemos hacer por cualquier motivo que a nosotros se nos ocurra. En cambio, la apelación, los motivos son personales, en tanto lesionan los intereses. Ahí hay una diferencia notable. Pasa para. Bien, los efectos de los recursos. También les he hecho la propuesta que al respecto hace Contiuno. Y el primer efecto que es la sumisión al superior. Cuando nosotros apelamos, cuando nosotros impugnamos, cuando nosotros pedimos una reposición, estamos determinando ya, sometiéndonos a lo que va a decir quien va a resolver el recurso. Otro de los efectos es la facultad que va a tener quien va a resolver para hacerlo dentro de los parámetros de la resolución apelada, de tal manera que no podrá de ninguna manera perjudicar a la parte que se ha visto favorecida por la sentencia. Esto quiere decir que si un demandante, una sentencia X apela el demandante, el superior jamás podrá decidir en contra de la parte demandante. Allí hay una limitación y es el petitorio de la apelación. Y finalmente señalaremos que la quien tiene una limitación también como la tiene el juez cuando va a sentenciar, que no puede ir más allá de los hechos. Exactamente igual que a quien es el superior, el juez superior no va a poder ir más allá de lo que se le ha planteado en la apelación. O sea que si han venido 5 puntos resueltos en la sentencia y el apelante discute solo 2,
En el superior solo podrá pronunciarse sobre esos dos. Esto que a ustedes les parece aparentemente sencillo, decirlo así, es sencillo, en la práctica resulta bien complicado. Porque a veces uno cuando va a resolver se da cuenta que la sentencia está mal en algo. Y a veces uno tiene que decir, uy, pero la parte no apeló, no dijo nada. Entonces este es un extremo que ya quedó consentido, quedó bien, no puedo modificar. Entonces a veces tenemos que resolver partiendo de hechos que en nuestro concepto no están bien determinados, pero que la parte no los ha cuestionado. Sea por defecto del abogado o lo que fuera. Perdón, pero si la otra parte se adhiere a la Esa es otra cosa. Cuando haya lesión, entonces ahí el AGEN sí puede entrar a discutir también y hacer la reforma en teor también de la otra parte. Pero eso ya son dos apelantes, ya no es uno solo. Por eso es que el principio es que el juez debe pronunciarse sin perjudicar a la parte que no apeló. Pero si hay dos partes apelantes, entonces lógicamente el principio ya hay una excepción. Ya no claro, claro, cuando hay apelación es prácticamente una primera instancia y se apelan los dos, entonces sobre todo en el contencioso es lo que llamamos la jurisdicción plena. Entra el juez a callar en todo. Ahora, el juez superior, el AGEN, también va a entrar a conocer en la apelación de algunas cosas, aun cuando no hayan sido planteadas, que son las nulidades insubsanables. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la Doctora, apelación. una pregunta. Sí. Y si la parte que no apeló, pero que también en una parte de la sentencia ha visto algo que no está muy claro y presenta una aclaración, el superior podría también pronunciarse. Es que depende qué tipo de relación sea. Si usted sabe que solamente se puede aclarar la demanda y plazo, la demanda no se puede aclarar a qué hace de su... No, la aclaración de la sentencia en este caso. Bueno, la parte no aclara la sentencia. Si hay alguna aclaración Si tendrá le que ser el juez. solicita la aclaración, claro, al Ah, eso es que claro, pero eso es cuando el juez, el tribunal igual confirma la decisión, pero encuentra que hay algo que aclarar, porque puede que el juez haya hecho un examen en la parte de la fundamentación, pero en la parte decisoria no ha expresado de manera clara su decisión. Entonces el superior puede aclarar. Pero eso no es una revocatoria, entonces es simplemente una aclaración que hace, siempre y cuando en la sentencia esté examinado por el juez lo que se va a aclarar. Porque si no está examinado, el superior no puede pronunciarse salvo que sea materia de la apelación. Si es materia de la apelación, entonces el superior se pronuncia sobre eso y eventualmente entonces revoca la sentencia. ¿Ya? Pero no puede aclarar lo que no está en la parte considerativa, aclara lo que sí está. O sea, si se trata de algo nuevo, entonces ahí sí es un análisis distinto que hace el juez superior. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado, ahí se cometen muchos vicios que puede dar lugar a la casación. Porque podría ser un hecho, por ejemplo, no discutido, no debatido en el proceso. En la mañana me toca un caso muy interesante y me acordaba de ustedes sobre la prueba de oficio que por cierto tanto interesa acá, porque como es la cosa, se trata de un asunto en que bueno, es la nulidad de una resolución, pero el juez para desestimar el demandante, funda su decisión en que tiene una medida cautelar que ha suspendido el acto le habían denegado la licencia de autorización. Entonces, él dice, pero yo tengo acá y presenta una medida cautelar judicial en donde habían dejado en suspenso la resolución que denegaba la medida cautelar. O sea, perdón, que dejaba en suspenso la resolución administrativa. Entonces este señor, la sentencia, mejor dicho, dice, la demanda debe declararse imputada. ¿Por qué? Si tiene la medida cautelar, a ver, me pongo a leer bien. Y entonces resulta que el juez se había metido al sistema de
formación judicial y había visto que esta medida cautelar había recaído en un proceso en el que el proceso principal había concluido ya por abandono. Entonces la medida cautelar caía por su propio peso, no había medida cautelar. Entonces le dice, no hay razón para que, la razón que tú has alegado ya no existe. Entonces le declara infundada la demanda. Y en mi colegiado vino la discusión, me dice uno de los jueces, me dice, pero oye, el juez se ha metido al sistema de expedientes. Y justo el apelante, lo que invoca al apelar es, oye, se ha utilizado un medio probatorio que no se discutió, que no fue ofrecido por ningún medio. Entonces, cuando yo fundamento mi posición por confirmar, explico qué cosas son las fuentes y qué cosas son los medios probatorios. Yo digo, la fuente ya estaba dada, la fuente es el expediente, y la fuente la da el mismo interesado al ofrecer la información de la medida cautelar. ¿Por qué quiere él que yo conozca solo la medida cautelar y no el principal? Él me está dando la fuente, yo busco el medio probatorio, entonces aquí no hay novedad. Entonces hay una serie de matices a veces que se dan en la segunda instancia, ¿no? Y aquí se confirmó, sí se confirmó la decisión que declaraba infundada. Bueno, las clases de recursos de acuerdo al Código Procesal Contencioso son exactamente los mismos del Código Procesal. Es la reposición, la apelación, la casación y el recurso. Nosotros en esta clase vamos a tratar los tres primeros: la reposición, la apelación y la casación. Entonces empezamos con la reposición. Ya venía mi cámara. Bien, este recurso de reposición tiene la característica de que va a proceder contra los de mero trámite. Eso lo conocemos y consiguientemente, como sabemos nosotros, los decretos los dicta no el juez, sino el auxiliar jurisdiccional o secretario. Sin embargo, en la práctica hay decretos que los dictan y los dictamos de forma común, sea porque el especialista no nos trae el decreto y uno ya pues, lo firma porque ya está acá, pero no nos corresponde, o porque muchas veces dentro de los actos procesales, las audiencias, se tienen que dictar decretos. Y sin embargo, esos decretos pueden ser también materia de reposición y lo resuelven en el mismo mes. Pero en la práctica, lo estricto es que la reposición también es un recurso de la naturaleza de aquello que se interpone para que el superior resuelva. Como lo dicta el juez, el auxiliar jurisdiccional, ¿quién resuelve? Resuelve el juez. Esto no nos ofrece mayor complicación y nos vamos al de apelación. Y el de casación, apelación, casación pues son los más complicados. El de casación ha cambiado totalmente, ¿no? En el año 2009, creo, fin del 2009, la casación sufrió un cambio, pero terrible. Lo cual me parece que está bien, pero de repente, a mí me gustaba más el sistema anterior, era más explícito, ¿no? Entonces, para comprender hoy en día la casación, yo siempre recurro a tomar el sistema anterior o recurrir a las normas, los textos originales, porque nos permite comprender muchísimo mejor el recurso de casación. Es uno de los recursos más complicados. Bien, en el recurso de apelación, vamos a decir que se trata de un recurso evolutivo, en el sentido de que el expediente se manda o se envía, aunque después vamos a ver que hay clases de apelación, hay diferentes clases, para que sea el superior quien resuelva.
finalidad es la finalidad que tienen todos los medios probatorios, que es que se anule o se revoque. Es de naturaleza ordinaria, que es lo que habíamos conversado hace un momento, porque aquí la parte puede cuestionar por el todo. Aquí no hay límite. O sea, no por cualquier cosa que no haya pedido pues, en primera instancia, ¿no? Sino por todo lo que haya pedido en primera instancia, que la sentencia lo haya resuelto de manera distinta. De ahí que se trata de ordinario porque no viene determinado por la ley, sino por el interés de la parte. Pasa, Pati, por favor. Bien. Aquí vamos a hacer algunas acotaciones. En cuanto al objeto. El objeto viene definido por el artículo 364 del Código Procesal, que es la anulación o revocación. Yo creo que ya esta norma estaba de más, pero en fin, ahí está, que es lo mismo de cualquier medio impugnatorio. El artículo 382 del Código Procesal contiene la norma a la que yo había hecho diligencia hace un momento. La apelación y nulidad. Dice, el recurso de apelación contiene implícitamente el de nulidad. Por eso, pero eso no solamente es el de apelación, en realidad todos los recursos lo tienen, porque la finalidad genérica es lo que les he dicho, por eso es que yo empecé con una cuestión general de medios impugnatorios para que ustedes se dieran cuenta cómo estos principios generales y normas generales van a operar sobre todos los recursos. ¿Cuál es la finalidad? Anular o revocar. Entonces esta norma estaba de más, porque se pretende anular, quiere decir que implícitamente contiene la nulidad. No el recurso, sino la nulidad. Pero el artículo del 382 va a tener una acotación, que habría que hacer una observación. Va a decir que los vicios o la nulidad por la que se puede alcanzar a través de la apelación son vicios que están referidos a la formalidad de la resolución. Sin embargo, esto en la práctica no es así. En la práctica, por ahí hay un articulito que es, me parece, el 176, que va a salir en alguna parte, lo he consignado, me parece más abajo. El 176, ahí está. ¿Ah? Ya, ahí está. Okay. Estoy así, estoy tan cerca, no puedo ver, pues todavía los ojos no se me pueden voltear. Entonces, el 176 nos faculta a pedir la nulidad por vicios cometidos antes de la sentencia, siempre que no haya operado la convalidación. En este caso, la parte puede pedir que se reponga la causa al Estado que se cometió. Entonces, este artículo 382 no es pues tan cierto, en la práctica no funciona así. Ustedes dirán, pero ¿cómo si se puede pedir la nulidad de todo? ¿De dónde sale? Sale del 176, que no está en la parte de recursos, sino en la parte de nulidad procesal. Nos faculta, y si por ejemplo no es raro que se apele y se diga, por ejemplo, no fui notificado con la sentencia o la demanda, se me hizo una notificación mal hecha, ¿no? Y apela. Entonces no solamente está pidiendo los vicios de la resolución apelada, sino se está yendo a los vicios cometidos durante el procedimiento. ¿De dónde sale? Es la facultad de saneamiento también, de pedir el saneamiento que tiene la parte a través de todo el proceso, siempre que no haya operado la convalidación. No se olviden también que el debe de la nulidad tiene que ser pedida en la primera oportunidad que se pide, porque si no se pide en la primera, opera la convalidación, entonces ya no se puede hacer valer ni siquiera en los recursos de apelación. El superior puede declarar, también el adquén puede declarar la nulidad, aun cuando no se la hayan pedido. Pero con esta nulidad, la nulidad que puede declarar el superior es una nulidad que tiene que ver respecto a vicios que son insubsanables. O sea, que afecten, que dejen indefensión a la parte. Porque si no se trata de eso, entonces, dado los principios de economía y celeridad procesales, no se podría, a pesar de que puede haber un vicio real, ¿no?
Ya puede haber un defecto real, pero si se trata de un defecto que no afecta o lesiona a la parte, entonces el superior no lo declarará. Si lo declara, estamos mal. Muchas veces encontramos que se declaran nulas las sentencias. No sé si ustedes en su práctica profesional han tenido la impresión de que se declara nula por gusto, que es innecesaria la declaración. Puede porque es una equivocación del superior, o porque, bueno, a veces la carga procesal es tal, ¿no?, que se busca, es preferible buscar los defectitos antes que ir al fondo del asunto, porque a veces resolver el fondo del asunto puede ser más complicado. Algunos dicen que eso es lo que pasa en la judicatura. Sería interesante hacer un estudio de que si efectivamente eso es lo que sucede, ¿no? Pero yo creo que un juez que actúe así, que deje de pronunciarse sobre el fondo y prefiera irse a los aspectos formales, no de aspectos de nulidades y subsanas, declaro nulo, pues ya no voy a entrar al fondo, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a estudiar el fondo si de repente por ahí después veo el vicio y ya no puedo? Entonces trabajé por uso. Entonces sí, eso es cierto. Lo primero que se puede revisar es que no haya vicios y subsanar que pongan a una de la parte en intervención. Repito, porque si veo por ahí un vicio, un defecto, de repente no se dio el saneamiento, por ejemplo, y nadie dijo nada, y siguieron actuando normal, ¿para qué voy a reponer yo la causa al Estado que declare el saneamiento si se ve que está todo bien? Pero si yo veo que hay algo, que hay un vicio, ¿no?, que hay una caducidad del derecho, por ejemplo, entonces ahí sí no. Entonces depende. Si el vicio que afecta a lo actuado es de naturaleza insubsanable y afecta al debido proceso de la tutela constitucional, pues no vendrá. Pero si no, no veo. ¿Para qué? ¿No? Si se quiere una justicia pronta, no una justicia formalista, pero sí tiene que haber una formalidad mínima de respeto a la garantía constitucional. Eso sí. ¿En qué estamos? Ahí hay el órgano jurisdiccional competente para el recurso, ¿no? Quien admite el recurso es el juez que dicta la resolución apelada. Y quien lo resuelve siempre va a ser el superior. Todos los recursos son así, listo. La única excepción que vamos a encontrar en cuanto a quién lo puede admitir va a ser en el caso de la casación. Y aquí, según sean las instancias, estoy consignando ahí por instancias quién conoce de qué resolución. El de primera instancia conocerá la de paz, la Corte Superior es de la primera instancia, según las jerarquías de instancia que están formadas en el país, en nuestro sistema judicial, y la Corte que conoce de las sentencias que dicta la Corte Superior en primera instancia. Ahora sí, vamos a las resoluciones recurridas. Vamos a ver, aquí tenemos el artículo 365 del Código Procesal y el artículo 35.2 del TUO de la Ley 27584. En los dos casos van a ser las sentencias y autos. O sea, son exactamente igual. El único que es el 365 que tiene los casos establecidos expresamente por el Código, pero acá en nuestro proceso van a ser sentencias y autos de aquellos que pongan término al proceso, porque tampoco son cualquier auto. Cualquier auto no va a ser. Bueno, no que pongan término al proceso, porque pueden ser autos que no pongan término al proceso y pueden ser apelados. Me estoy confundiendo con los efectos de la apelación. Todavía no estamos en eso. La prescripción general es que se puede interponer el recurso contra autos y sentencias. La única excepción, más bien, con las sentencias son las que expiden la segunda instancia, ¿no? Pero contra esa segunda instancia ya no procede una tercera instancia. Porque no hay que olvidarnos que la casación no es una instancia más. Ahora vamos a ver que no tiene oportunidad de revisar el fondo, aún cuando en algún momento lo haga. Pero la finalidad del recurso no es revisar el fondo. Por eso es que no estamos frente a una tercera instancia cuando vamos a casación.
Ahora sí, nuestro sistema opera para el proceso contencioso, es el mismo, el código procesal. Los efectos suspensivos, sin efecto suspensivo y la diferencia. La característica del suspensivo es que la resolución apelada no puede ser ejecutada, a menos, como lo dije en su momento, que haya una medida cautelar. Pero mientras el proceso haya sido devuelto al superior para que resuelva, la resolución apelada no podrá ser ejecutada. Esa es la característica del efecto suspensivo, que es prácticamente cuando ustedes lean, por ejemplo, si leen a Couture, van a encontrar el efecto devolutivo, no hablan de suspensivo, sino de devolutivo. Entonces, estamos aquí en el efecto suspensivo. El sin efecto suspensivo es aquella que la resolución apelada no se suspende, se va a ejecutar. Y el diferido, en que la resolución del recurso se va a dar cuando el expediente pase al superior con una resolución determinada. Hay muchos casos en que, por ejemplo, se apela a una excepción y se dice concédase la apelación para que sea resuelta con la sentencia. Si no se apela de la sentencia, esa apelación cae por su propio peso y la resolución dictada, la apelación de la excepción y la resolución dictada queda firme, porque ya no hubo apelación. Y solamente el superior conocerá de esta apelación del auto si es que se apela también de la sentencia. Esta es la característica de la diferida, o sea, la diferida produce o puede producir el efecto de dejar firme una decisión. Si la resolución concedida, si la apelación concedida por efecto suspensivo no llega finalmente a ser conocida por el superior, porque la resolución a la que fue referida esta apelación diferida, ¿no?, quedó firme, o sea, no hubo apelación contra la resolución. Queda claro eso, ¿no?, del diferido. ¿Sí? Bueno, ya eso es algo de manejo continuo para ustedes. Es la única observación que tengo que hacer en relación con el proceso contencioso. El proceso urgente, dice el artículo 27 del TUO, se concede con efecto suspensivo. De esta manera podemos nosotros entender que todas las apelaciones en el proceso contencioso tienen que ser las mismas, porque si el proceso urgente, que es el más rápido, el sumarísimo, digamos, ¿no?, en el proceso contencioso tiene efecto suspensivo, también lo tendrá el proceso especial. Es la única norma que nos habla de apelaciones con este efecto en la ley del comentario. ¿Cuáles son los alcances? El efecto suspensivo, y ahí aparecen los artículos pertinentes. El efecto suspensivo va a proceder contra las sentencias y autos que aquí sí que concluyen el proceso. O sea, por ejemplo, una sentencia, un auto que declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, será apelable con efecto suspensivo. Sin embargo, será sin efecto suspensivo aquellos que no van a suspender el trámite del proceso. De tal manera que si, por ejemplo, no van a concluir, si se dicta la excepción y se declara infundada la excepción, como no hay conclusión del proceso, entonces se concede apelación sin efecto suspensivo. Esos son los dos casos
en que el código nos habla de los efectos, el efecto suspensivo y el efecto efectos no suspensivos, ¿no?, de la apelación. Se entiende que cuando no hay referencia a una apelación determinada, siempre va a ser sin efecto suspensivo. Lo que se quiere, esto apunta a qué? Apunta a la defensa del principio de economía procesal y celeridad, ¿no? Economía y celeridad procesal. Los requisitos del recurso. Ya nos hemos adelantado, porque como estamos hablando de los medios probatorios y ya de los medios impugnatorios ya los hemos ido adelantando. Son los mismos. El artículo 36 del TUO dice que son los mismos que están señalados en el Código Procesal Civil, ¿no? Pasa a paso. Entonces, ¿cuáles son los de admisibilidad? Ya los habíamos señalado anteriormente cuando vimos lo general, que era proposición, de adecuación, plazos, ¿no?, y formalidad. Son estos, que se propongan ante el juez que dictó la resolución. Ese es un requisito de admisibilidad. Si se presenta ante otro juez, inadmisible. Que se interponga dentro del plazo de ley. Cada proceso tiene sus respectivos plazos. En el caso del proceso urgente y el proceso especial del proceso contencioso administrativo, el plazo para apelar, por ejemplo, de las sentencias es el mismo. Son 5 días. Que se adjunte el comprobante de pago. Esa es una formalidad que exige la norma. Y acá les he puesto una diligencia. Miren que están los 3 requisitos que ya les había señalado. O sea que si usted estudia lo primero, para todo recurso, prácticamente esto se repite. La cuestión de saber lo general y lo particular ya viene mandado por lo general. Que si no se cumple, se concede un plazo de 2 días para subsanar. Este es un plazo corto, lo he puesto porque se distingue del plazo que normalmente se va a considerar en la vía civil, que donde no hay plazo se va a dar 3 días. Y en el caso de la demanda, por ejemplo, ahí son 5 días para subsanar, ¿no? Entonces, aquí sí varía sustancialmente por la naturaleza que tiene el proceso contencioso. Pasa para los requisitos de procedibilidad, los mismos que se han señalado en la parte general, que se exponga la naturaleza del agravio y en su caso que se fundamente el agravio pertinente, ¿no? Expresión de agravios y exposición de la naturaleza del agravio, qué naturaleza es, económico, moral, eso se tiene que decir. Los medios probatorios. Miren, aquí ustedes sabemos que en civil sí procede el ofrecimiento de medios probatorios cuando se trata de apelación de sentencias, ¿no?, pero solamente en los procesos abreviados y de conocimiento, cosa que no pasa en los sumarísimos, no procede. El código, el TUO de la 27584 no nos dice nada respecto a esto de que se puede apuntar medios probatorios a la apelación. Yo considero que tratándose del proceso de urgencia no procedería. ¿Por qué? Porque excluye la parte general del artículo 74 del Código Procesal que dice sí se puede acompañar el proceso de conocimiento y abreviados. Quiere decir que excluye todo lo demás. El proceso urgente se equipara al sumarísimo. Entonces, si el 374 fue incluido el sumarísimo, el proceso urgente no llevará medio probatorio. El proceso especial podría llevarnos, ¿no?, los medios probatorios directos e inmediatos, que normalmente son las documentales. Pero que normalmente no presentan medios probatorios cuando operan en este tipo de procesos, pero con un conocimiento general podríamos decir que sí admitirían medios probatorios distintos. ¿Tendría que ser medios probatorios sobre hechos nuevos necesariamente o podría ser? Porque no entiendo muy bien ese tema. Los medios probatorios pueden ser, hay 2 formas de ofrecer nuevos medios probatorios. Son hechos que le llamamos los hechos, son medios probatorios que no se han tenido, sea porque la administración no te los entregó oportunamente,
¿ya? O sea, porque los hechos se han producido con posibilidad. Por ejemplo, cuando se demanda la ONP por nulidad de resoluciones, porque no le concedió la prisión, que se dio muchas veces la ONP hace sus fiscalizaciones o sus revisiones automáticas y pide las resoluciones correctivas. Entonces muchas veces al apelar presenta la resolución y dice que hay un nuevo probatorio, ¿no?, en que ya yo hice la corrección. Ahí sí hay un hecho. Entonces normalmente nosotros lo admitimos pero no lo consideramos, salvo que la resolución esté de alguna manera dándole la razón al demandante o a la sentencia a lo que ella establecido. Porque si es una cosa diferente tendría que discutirse pues, el proceso, ¿no?, porque es un acto distinto. Entonces no podríamos admitir esto como hecho nuevo en estricto, porque no estaría, si bien se relaciona con el primero, pero sería un contenido distinto. Entonces habría que discutirlo, no sería pues vulnerar el derecho, claro. Entonces le tendríamos que decir a la administración: tu acto no vale hoy y te tienes que someter a lo que la sentencia establece. Entonces si la sentencia establece diferente a lo que puso en su resolución aclaratoria o rectificatoria, esa resolución de suyo cae por su propio peso, será ineficaz. Tendrá que dar la nueva resolución de lo que uno dispone. Entonces sí, se puede admitir en esos casos, pero son excepcionales. Sí, tendría que considerar un hecho nuevo y habría que valorarlo, qué incidencia tiene en el proceso. Ahora vamos al recurso de casación. Bien, el recurso de casación tiene dos finalidades, que es la adecuada aplicación, ahora dice la adecuada aplicación del derecho al caso concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional con la Corte Suprema. Esta segunda, de la uniformidad de la jurisprudencia, estaba también contemplado en el texto original de este artículo. Sin embargo, esto de la adecuada aplicación del derecho al caso concreto nos deja un poco, es muy amplio, es muy abierto, muy abierto. Entonces, luego vamos a ver, ¿no?, en una fecha más adelante, en la que yo les estoy poniendo los motivos o causales para la interposición del recurso, en los que vamos a examinarlo desde la perspectiva de lo que nos daba el código anterior, que nos da una pauta o un derrotero para entender bien cuál es la adecuada aplicación del derecho al caso concreto, en lo que nos va a servir mucho lo que hace un momento hablé yo sobre la subsunción, ¿no?, o el silogismo judicial, o los errores sobre la premisa mayor o la premisa menor del silogismo judicial. La competencia para conocer el recurso es exclusiva en este caso de la Corte Suprema, a nivel de toda la República. ¿Y eso por qué? Porque la finalidad de este recurso es la uniformar la jurisprudencia. Si lo conociera una Corte u otra sería muy complicado, ¿no? En cambio, lo conoce, la Corte Suprema conoce todos los asuntos a nivel de la República. Entonces, eso sí le permite uniformar su propia jurisprudencia. Entonces, sí se cumple de esa manera con los fines del recurso. ¿Cuáles son las resoluciones que vamos a recurrir? Aquí son iguales a las que hemos señalado anteriormente. Y vamos a estar, vamos a estar por las sentencias y autos que son expedidos por las Cortes Superiores. Antes había una figura muy curiosa que era la casación por salto. Las partes podían prescindir de la apelación a la Corte Superior e irse de frente a la casación. Eso ya dejó de regir y ahora tenemos entonces que las resoluciones recurribles son los autos y las sentencias que expiden las Cortes Superiores. En términos de autos tienen que poner término al proceso, porque si no ponen término al proceso o impiden su continuación, no habrá posibilidad de interposición de recurso. Ahí les he puesto algunos casos, por ejemplo, en los que puede haber una imposibilidad de continuar el proceso, ¿no?
También hay un requisito económico, un requisito de admisibilidad, que es que debe estar determinado el recurso por razón de la cuantía de la materia que se controla. Entonces, los asuntos, vamos a decirlo así, no sería tan requisito, pero los asuntos que podríamos llamar de bagatela, de poco monto, no van a llegar a la Suprema, ¿no? Porque si no se recargaría, la Suprema está tremendamente recargada, pero si se hiciera esto, sería muchísimo más. El límite de la cuantía va a ser 140 URs, pero también habrá una excepción, que es cuando el acto administrativo es dictado por una autoridad regional, nacional o provincial. Las de orden distrital no van a la Suprema, pero sí lo harán si su cuantía supera los 140 URs. Aquí les pongo algunos casos de resoluciones que no van a ser recurribles, eso para ilustrarlos a ustedes un poco más en relación a lo que estoy señalando. En cuanto a los motivos, miren, nosotros, según el artículo pertinente, tiene por finalidad, dice el recurso, la uniformidad de las ejecutorias o de la jurisprudencia de la Corte, que es a nivel de toda la República, y además la adecuada aplicación del derecho. Pero esta mención, dije yo que era demasiado vaga, entonces yo he puesto aquí algunos aspectos o causales de recursos motivos reconocidos por la doctrina que pueden dar lugar al recurso de casación. El primero es que pueden contener errores, lo que mencionó el señor, que lo primero que veremos siempre va a ser la formalidad, ¿no? O sea, los vicios, porque ¿qué hacemos no viendo los vicios y viéndonos al fondo del asunto? Entonces, lo primero será que pueden contener los errores que van a viciar la premisa o juicio de derecho. Perdón, aquí no estamos todavía en los formales. Cuando les hablé del silogismo, aquí está la premisa jurídica, está ahí. Puede ser el error acá, en la premisa jurídica. O sea, en el juicio estrictamente jurídico, puede incluso al establecer la interpretación de la norma haber una falta de lógica en el desarrollo del juez, porque no es tan fácil decir yo aplico tal aquí, se tiene que hacer todo un análisis de por qué hay una norma aplicable. Los casos sencillos pueden no revestir mayor complicación, pero hay algunos que hay que hacer muchísimo análisis para poder decidir por qué es aplicable una norma y no otra, porque a veces hay normas muy parecidas, ¿no? Entonces el juez tiene que entrar incluso a analizar semánticamente algunos términos para poder hacer ciertos distintos. Puede también errar el juicio del juez en la aplicación del derecho. El juez puede fallar acá, cuando hace la subsunción, quiere aplicar el derecho al hecho y se equivoca. Considera que el hecho es, por ejemplo, un contrato, cuando no tiene un contrato de compraventa, cuando de repente es solamente una donación, ¿no? O puede equivocar que se trata de una licencia de autorización de local comercial cuando se trata de una licencia, por ejemplo, para interferir o hacer interferencia de vías. Comete un error en la calificación de los hechos. Para eso se llega a la casación, para eso está también la casación. Entonces, si nosotros tomamos que las causales previstas por el artículo 386 para poder interponer el recurso son la infracción normativa que pueda incidir directamente sobre la decisión y el apartamiento inmotivado del precedente judicial, aquí estamos reconociendo los fines de la casación, la adecuada aplicación del derecho y la uniformidad de la doctrina jurisprudencial.
judicial. De ahí salen los motivos o causales legalmente establecidos para este recurso. Yo les había dicho en un primer momento que esto no es abierto, yo no puedo demandar, pedir casación por cualquier cosa, tengo que adecuarlo a cualquiera de estas dos causales. Bueno, vamos a terminar con esto porque los requisitos son los de admisibilidad y de fondo, no tienen mayor complicación, la ley también los establece, ¿no? Vamos a ver las causales que están previstas en el texto original del artículo 386, que yo lo refiero por su claridad y con esto van a poder comprender un poco mejor. El primero es la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma. O sea, lo que ahora el código ha dicho de manera genérica la infracción normativa, el artículo anterior nos lo decía de una manera más precisa de esta norma. Aplicación indebida o interpretación errónea de una norma de derecho, tanto de una norma de derecho como de la doctrina jurisprudencial. O sea, cuando había una aplicación indebida o una interpretación distinta, equivocada, ¿no? La aplicación indebida es cuando, por ejemplo, nos basamos en una norma que ya está derogada. Ahí tenemos una aplicación indebida, ¿no? Porque se trata de una norma que no está dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, mi error, ¿dónde va a estar? En la premisa jurídica, en la premisa del silogismo, la segunda premisa. Y diremos que hay interpretación errónea cuando se produce también la interpretación errónea acá, en la premisa jurídica o la premisa mayor que debe contener a los hechos. Otra de las causales que contemplaba el artículo original era la inaplicación de normas de derecho material o de la doctrina jurisprudencial. O sea, después dejaba de aplicarla, la ignoraba, no la tenía en cuenta, a pesar de que estaba ahí, no la tomé. Entonces, esto también puede llevar a que se case la sentencia. Y la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, que era lo que habíamos mencionado antes, o la infracción de las normas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. O sea, el debido proceso. Todo esto, ahora el artículo 386, el nuevo artículo 386, ha venido a comprenderlo como infracción normativa, pero como les digo, fíjense en el texto original les va a ayudar un poco más para comprender los estudios. El resto de los aspectos están ahí señalados en lo que les deben entregar, me imagino que lo deben haber traído ahora, que son los requisitos de forma y de fondo que les da ser comunidad. Aquí les estoy dejando las diapositivas, ya las he mandado de la primera parte y de esta, así que con esto terminamos una vez.